¿Sabías que hubo un tiempo en el que una simple herida podía significar la muerte? Un tiempo en el que no existían hospitales, no existían medicamentos, y donde enfermarse era, literalmente, una sentencia incierta. Durante miles de años, los seres humanos vivieron sin entender realmente qué era lo que les ocurría cuando enfermaban. Dolor, fiebre, infecciones, eran interpretados como castigos divinos, maldiciones o fuerzas sobrenaturales, y en medio de ese desconocimiento, nació algo que cambiaría la historia para siempre, la medicina. Pero esta historia no empieza en laboratorios modernos, empieza en la supervivencia. En los primeros grupos humanos, la medicina no era una ciencia, era instinto. Las personas aprendían observando la naturaleza, descubrían que ciertas plantas calmaban el dolor, que algunas heridas sanaban mejor si se limpiaban, y que ciertos alimentos ayudaban a recuperar fuerzas. No había teoría, solo experiencia. Con el paso del tiempo, estas prácticas comenzaron a organizarse. Hace más de 4.0 años, en civilizaciones como Egipto y Mesopotamia, surgieron los primeros sistemas médicos más estructurados. En estas culturas, los sanadores no solo eran curanderos, también eran sacerdotes. La medicina y la religión estaban completamente conectadas. Se creía que las enfermedades eran enviadas por los dioses, y que la cura dependía tanto de remedios naturales como de rituales espirituales. Se utilizaban plantas, minerales, ungüentos, pero también rezos, amuletos y ceremonias. Puede parecer primitivo, pero fue el primer paso hacia algo mucho más grande, porque en algún momento, alguien decidió escribir, y eso lo cambió todo. Textos como el papiro Edwin Smith y el papiro Evers marcaron un antes y un después. Por primera vez, el conocimiento médico dejaba de depender únicamente de la experiencia directa, y comenzaba a transmitirse. En estos documentos ya se hablaba de diagnósticos, síntomas y tratamientos. Era el nacimiento de la medicina como disciplina, pero aún faltaba algo clave: entender realmente por qué ocurrían las enfermedades. Y ahí es donde entra una de las figuras más importantes de toda la historia, Hipócrates. En una época dominada por creencias religiosas, él se atrevió a pensar diferente. Propuso que las enfermedades no eran castigos de los dioses, sino fenómenos naturales. Puede parecer obvio hoy, pero en ese momento fue revolucionario. Por primera vez, el enfoque cambió. El médico debía observar, analizar, comprender, no solo tratar, sino entender. Hipócrates también introdujo la idea de que el estilo de vida, el ambiente y la alimentación influían en la salud, conceptos que hoy siguen siendo fundamentales. Con él, la medicina dio un salto enorme, de lo místico a lo racional, y ese cambio marcó el inicio de la medicina científica. A partir de ahí, el conocimiento comenzó a expandirse. En el Imperio Romano, Claudio Galeno llevó la medicina a otro nivel, estudió anatomía, fisiología y desarrolló teorías complejas sobre el funcionamiento del cuerpo humano. Aunque muchas de sus ideas eran incorrectas, su influencia fue tan grande que dominaron la medicina durante más de 1000 años. Y eso nos muestra algo importante: la medicina no siempre avanza en línea recta, a veces se equivoca. Y esos errores también forman parte del progreso. Luego llegó la Edad Media, un periodo muchas veces visto como un retroceso, pero que en realidad fue más complejo. En algunas regiones, el conocimiento médico se estancó, pero en otras, especialmente en el mundo islámico, ocurrió lo contrario. Ahí surge una figura clave, Avicena. Su obra, El Canon de la Medicina, recopiló siglos de conocimiento médico y lo organizó de forma sistemática. Este libro fue utilizado en universidades durante siglos. No solo preservó el conocimiento antiguo, lo mejoró, y mientras en algunas partes del mundo la medicina se detenía, en otras avanzaba en silencio, hasta que llegó el Renacimiento, una época donde la humanidad volvió a cuestionarlo todo. Los científicos comenzaron a observar directamente el cuerpo humano,
Ya no se conformaban con teorías antiguas, querían pruebas, querían evidencia. Andreas Vesalio fue uno de los primeros en estudiar el cuerpo humano, mediante disecciones reales. Gracias a esto, corrigió muchos errores que se habían repetido durante siglos, y poco después, William Harvey descubrió cómo circula la sangre en el cuerpo. Este descubrimiento fue clave, porque permitió entender cómo funciona realmente el organismo. A partir de aquí, la medicina empezó a acelerarse, pero el verdadero punto de quiebre llegó en el siglo XIX. Hasta ese momento, los médicos operaban sin saber exactamente qué causaba las infecciones. Muchos pacientes morían, incluso después de cirugías exitosas, hasta que un médico llamado Ignace Semmelweis hizo una observación simple, pero revolucionaria. Se dio cuenta de que los médicos que no se lavaban las manos transmitían enfermedades a sus pacientes. Cuando implementó el lavado de manos, las muertes disminuyeron drásticamente. Algo tan básico cambió la historia. Poco después, Louis Pasteur demostró la existencia de los microorganismos. Esto confirmó que muchas enfermedades eran causadas por bacterias y virus. Por primera vez, la humanidad entendía el enemigo invisible, y eso permitió combatirlo. El siglo XX llevó todo esto a otro nivel. Alexander Fleming descubrió la penicilina, y con ello, nacieron los antibióticos. Millones de vidas fueron salvadas gracias a este avance. Además, la medicina comenzó a apoyarse en la tecnología, rayos X, tomografías, resonancias. Por primera vez, los médicos podían ver el interior del cuerpo sin necesidad de abrirlo. La cirugía se volvió más segura, los diagnósticos más precisos, y la esperanza de vida comenzó a aumentar. Y entonces, llegamos al presente, el siglo XXI, una era donde la medicina avanza más rápido que nunca. Hoy, la inteligencia artificial puede analizar miles de datos en segundos. La biotecnología permite desarrollar tratamientos personalizados, y la genética abre la puerta a curar enfermedades desde su origen. Ya no solo tratamos síntomas, tratamos causas. Incluso estamos entrando en una era donde modificar el ADN es una realidad, algo que hace décadas parecía imposible. Hoy está ocurriendo, y todo esto quedó más claro que nunca durante la pandemia de COVID-19. En cuestión de meses, científicos de todo el mundo desarrollaron vacunas eficaces, un proceso que antes tomaba años. Se logró en tiempo récord. Esto no fue suerte, fue el resultado de miles de años de evolución médica. La medicina no es solo una disciplina, es una de las mayores conquistas de la humanidad. Es la razón por la que hoy vivimos más, mejor, y con más oportunidades que nunca. Pero lo más impresionante de todo, es que aún no hemos llegado al límite. Lo que viene, podría cambiarlo todo otra vez. Así que si te interesa entender cómo funciona el cuerpo humano, cómo se desarrollan los tratamientos, y hacia dónde va el futuro de la medicina, este es solo el comienzo. Dale like, suscríbete, y prepárate para ver la medicina como nunca antes.